Buenos días para todos los hermanos. Es un privilegio, una responsabilidad poder estar aquí. Que el Señor nos conceda un tiempo donde poder estar deleitándonos en su palabra. Saben que estamos teniendo el estudio del libro de Romanos. Vamos por el capítulo 2. Les invito a abrir la Biblia allí, en el libro de el Evangelio según Romanos, porque allí se explica el Evangelio de manera clara. Y habíamos estado viendo allí en el capítulo 2 hasta el versículo 16, en el que dice: en el día en que, según mi Evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Es decir, en esta presentación que arranca del capítulo 1, versículo 17, donde dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe, y habla del Evangelio, y habla de que Pablo no se avergüenza del Evangelio. Y luego, entonces, comienza diciendo, del versículo 18 del capítulo 1, ¿por qué? ¿Por qué es necesario el Evangelio? ¿Por qué todo el mundo debe y debería de recibir el Evangelio? Porque no hay otra posibilidad en que nosotros podamos ser salvos y ser libres de la ira de Dios. Y aquí en el 2.16 nos dice que según el Evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres. Es decir, no solamente las obras visibles, aquello que todos y cada uno podamos ver, sino también las intenciones profundas del corazón con el cual fueron hechas aquellas obras. Y juzgará mediante Cristo Jesús. Cristo Jesús es aquel al que le ha sido entregado de parte de Dios esa potestad de ser el juez. El Padre, Dios el Padre, ha dado a Jesús esa potestad. Entonces ahora sí, leemos lo que toca para hoy, del versículo 17. Leemos así: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Aquí el apóstol Pablo habla de lo que es los judíos, el pueblo judío, el pueblo al cual él mismo pertenecía. El apóstol Pablo era judío y el pueblo judío le había sido entregado la ley
la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley mosaica. Y bueno, y ellos estaban obviamente en Israel, pero también en lo que se conocía como la diáspora, la dispersión en todo lo que es el mundo romano de aquel entonces. Y bueno, ellos tenían esta manera de ser que él conocía muy bien por ser judío. Y bueno, y acá vamos a considerar varias cosas al respecto. Dice entonces el versículo 17, yo leí la versión de las Américas, pero la versión del 60 dice que tienes el sobrenombre de judío. Sobrenombre. Y el sobrenombre es algo que, bueno, no es el nombre, es algo que es el nombre al cual uno se hace llamar. Puede ser referido al nombre, o puede ser otra cosa, pero no es el nombre en sí. Y acá es bastante como incisivo, porque refiere a que, bueno, no eran realmente así, sino que se hacían llamar. Y luego, en el final del capítulo, nos dice cuáles son los verdaderos judíos. La verdadera circuncisión es aquella que sirve con fidelidad a Dios. Y me gustó el miércoles pasado, cuando Elías compartía el estudio que estamos haciendo de la vida de Cristo, y en Jeremías capítulo 7 nos muestra lo que es la realidad, ya en otro tiempo de muchos años antes, ¿verdad? Los invito a abrir allí un segundo en Jeremías capítulo 7, verso 4, porque esto que dice el apóstol Pablo es totalmente coherente con lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el capítulo 7 Dios le dice a Jeremías que se pare en el templo y que hable en la entrada misma del templo, donde todo el pueblo podía escucharlo. Y el versículo 3 dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confieses palabras engañosas diciendo: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Y luego dice: porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y bueno, luego le dice que las palabras que ellos confían son engañosas, porque ellos decían, bueno, imagínense, ¿no?, el templo del Señor con toda esa grandiosidad y ese oro que estaba allí y todo bien cuidado, el gozo, el orgullo de todo el pueblo, el templo de Dios allí en Jerusalén. Y entonces ellos decían, entraban ahí, bueno, este es el templo del Señor. Es decir, ya está, no importa que nuestra vida esté llena de injusticia, esté llena de maldad, que los demás digan, pero este es el pueblo de Dios, y miren lo que pasa dentro del pueblo de Dios. Es un desastre lo que viven, ¿no?, como estuvimos viendo. No había justicia, no había piedad, no había compasión. Pero este es el templo del Señor, ¿no? Y lo decían así, ¿no? El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Era como, ya está. Estamos acá adentro, no nos puede pasar nada. Y bueno, ya ese germen de dejar lo que Dios pedía, la piedad, la compasión, el amor a Dios y el amor al prójimo, y confiarse en otras cosas para desconocer la propia responsabilidad individual, eso ya estaba de hace mucho tiempo. Y es también lo que Pablo le señala aquí en el capítulo 2 de Romanos, ¿no?, los judíos, ¿no? Si tú, versículo 17 entonces, si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios. ¿Cómo vivían entonces los judíos? Bueno, se apoyaban entonces en la ley, ¿no? Y al judío le había sido entregado, al pueblo judío le había sido entregado la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Bueno,
no solamente son los 10 mandamientos, también incluye los 10 mandamientos, muy conocidos, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, y todos los 10 mandamientos que están allí en Éxodo. Y bueno, todas las ordenanzas de Dios. Eso es lo que marca la línea, la plomada, la vara, de lo que Dios considera como justo, lo que los hombres, en general, no solamente el pueblo de Dios, sino todos los hombres, deberíamos de cumplir para llegar a ese estándar, a ese nivel que Dios exige. Y ellos se apoyaban en la ley. Es decir, a nosotros, los judíos, nos fue entregada la ley de Dios. Era el orgullo personal y nacional. Y dice también que se gloriaban en Dios. ¿Te glorías en Dios? ¿Está mal gloriarse en Dios? No, no está mal, está correcto. 1 Corintios 1:31 dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo que está mal es gloriarse en uno mismo, es ser arrogante y vanaglorioso, vanidoso de lo que uno es. Pero no está mal si uno conoce a Dios, si uno es hijo de Dios, si uno es parte del pueblo de Dios, gloriarse en Él. Eso está bien. También dice que conocían su voluntad. Conoce la voluntad del Señor. El pueblo de Dios conoce la voluntad del Señor. Es decir, al conocer la voluntad de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios aprueba, uno tiene la oportunidad de someterse a esa voluntad. El problema está cuando no es así. Dice también que instruidos por la ley. Ellos habían sido instruidos, enseñados por la ley de Dios. Y eso aprovecha mucho porque debían aprenderse de memoria los pasajes desde niños, los judíos, se aprendían de memoria pasajes enteros de las Sagradas Escrituras. No es como ahora que tenían las Biblias que nosotros, ustedes saben, los judíos no tenían eso, se escribían los rollos, estaban allí en la sinagoga, no todo el mundo los tenía, obviamente en su casa, como tenemos ahora, y ellos tenían que aprendérselo de memoria para estar familiarizados con la ley, con lo que Dios les había dado. Y dice, versículo 19, que tenían esta confianza con respecto a ellos mismos, porque dice, confías en que eres, tú te confías en que tú sos, en que tú eres. ¿Y qué dice que ellos pensaban que eran? Bueno, guía de ciegos, guía de ciegos. Ellos pensaban que, a mí Dios me dio la ley, yo aprendí, yo me instruí y ahora puedo guiar a los ciegos. Y eso me hacía pensar a Lucas 6:39, que lo tengo acá y yo se los leo, y dice Jesús, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Se lo decía justamente a los judíos, ¿no? Si uno es ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, la verdadera certificación personal de lo que uno es ciego o que pueda ver se ve en la vida, en qué tanto Dios se puede ver en mi vida. Y dice también, luz de los que están en oscuridad, el versículo 19, la segunda parte. Y los ciegos espirituales son aquellos que no tienen la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, no conocen a Dios, no han visto nada. Y eso hace referencia a lo que era a lo que es el ministerio del propio Mesías. En Isaías 42, versículo 6, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Eso era el ministerio, lo que Jesús, el Mesías, vino a hacer. Y ellos pensaban, los judíos, que, ellos eran también así, aquellos luz para los que estaban en tinieblas. También, en cuanto a esto, en cuanto a lo que es el mundo perdido y ajeno,
Efesios capítulo 2, versículo 11 nos muestra, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, es decir, todos nosotros, no somos judíos, somos gentiles, en cuanto a la carne, erais llamadas incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, en medio de todo este mar y corriente de filosofías, de religiones, de creencias, de lo que a mí me parece, de vivir, bueno, como se nos da la gana en este mundo, todo ese panorama, ese espectáculo, se define de esta manera por la palabra de Dios. Dice, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa y sin Dios en el mundo. Eso era en cuanto a otro tiempo de nosotros, antes de conocer el Evangelio. Y andar en oscuridad es no tener esperanza. Y 2 Corintios 4:4 dice también, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz, la única luz que hay en este mundo, no es de determinada religión, de determinada creencia, de algún iluminado, algún hombre que pueda levantarse por allí. La luz que tenemos es la de el Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Nosotros somos aquellos que debemos hacer brillar la luz de Cristo en medio de tanta oscuridad de este mundo. Dice también, versículo 20, que es que el judío siente que es, o piensa que es, instructor de los necios o de los indoctos, como dice la versión Reina Valera 60. Y este concepto de instructor de los indoctos hace énfasis en la ignorancia en la cual tenían los gentiles, ¿verdad? Los no judíos. Obviamente, lo que estamos hablando, los judíos se les fue entregada la ley, la palabra de Dios, y por lo tanto los no judíos, los gentiles no la tenían. Entonces, en vez de ver la oportunidad de enseñar para que otros pudieran conocer a Dios, ellos lo tomaban como para sí mismos, como una ocasión de orgullo personal, decir, yo soy mejor que estos, porque estos son indoctos, en cambio yo soy instruido. Algo que Dios no les había dicho que tuvieran esa arrogancia propia y personal. Dios nos llama a no ser soberbios, sino a ser humildes. Como dice 1 Pedro 5:5, dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo esto es, sí, para los judíos, era para los judíos, pero también para nosotros, porque nosotros también podemos tomar actitudes de corazón similares. Podemos sentirnos superiores quizás a los de afuera, porque estamos en una situación parecida. Conocemos a Dios, hemos sido instruidos por Dios, recibimos los pactos, recibimos la promesa y podemos caer en la misma. Podemos decir, yo soy mejor que ellos y sentirnos superiores. Y ahí Dios, en lugar de bendecirnos, nos termina resistiendo, ponerse en orden de batalla en contra. Eso es lo que Dios hace cuando uno en el corazón tiene soberbia en el lugar de humildad. Aprendemos por el ejemplo negativo en cuanto a lo que ellos hacían. Otra cosa que dice, acá la versión de las Américas dice maestro de los faltos de madurez, y la Biblia del 60 dice maestro de niños. Y es interesante que la frase maestro de niños en la Biblia del 60 aparece solo en ese lugar, en este lugar. Y es un concepto, un concepto negativo en este caso, ¿no? Porque lo que ellos hacían después
lo hacían mal. Pero lo que es la frase maestro de niños, bueno, Mateo 23:15 dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un prosélito, un seguidor, aquel que conseguir un convertido, por decirlo así, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esto es la palabra del Señor que decía en cuanto a los escribas y fariseos. Esto es un versículo tremendo. Y es el peligro de enseñar mal, y también podemos aplicarlo nosotros al día de hoy, porque nosotros, obviamente, como iglesia, tenemos la responsabilidad y el privilegio de enseñarle a todas las edades, a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, tercera edad, a todos. Todos necesitan escuchar del Evangelio. Y también los niños. Y tenemos acá maestro de niños. Y tenemos una gran responsabilidad los que somos o hemos sido maestro de niños. Porque quizás allí los niños, nadie se va a parar del niño, es muy raro que así pase, que diga, no, pero eso está mal lo que estás enseñando. No, los niños son esponjas, absorben todo. Pero uno tiene la responsabilidad delante de Dios de enseñar y especialmente de vivir lo que uno está enseñando. Y Mateo 7:29, el Señor Jesús era así, porque dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, Jesús, la palabra viva, el verbo hecho carne, vivía lo que enseñaba, lo que predicaba, y por lo tanto tenía autoridad, tenía el peso de la autoridad en lo que enseñaba. Y en esto tenemos que aprender nosotros también. Y Jesús ama a los niños, vamos a decir esto de paso, y Mateo 19:14 dice, pero Jesús le dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que nosotros los adultos, los grandes, tenemos a los niños como ejemplo en el sentido de recibir a Cristo, de creer en Él, de confiar y de tomar las cosas de Dios como recibirlas como las recibe un niño. No con grandes cuestionamientos ni con cosas, anteponiendo preconceptos, ideas, conceptos que se oponen y se levantan en contra del conocimiento de Dios. No, los niños son en sentido sencillos. Y así es que tenemos que recibir nosotros la verdad de la palabra de Dios. Y también, bueno, obviamente, ser instrumentos y agentes para que los niños lleguen al conocimiento del Evangelio, de la palabra de Dios, y así que también sean salvos. Ahora, también es interesante pensar, como dice versículo 20, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. La forma misma, dice la versión del 60. Esta es la consideración de la ley por parte de los judíos. Y está correcto el tener la ley de Dios en alta estima, como la tenían ellos. Porque Jesús no vino a deshacer la ley. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús no vino a deshacer la ley, no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Y el Señor utilizó la ley, por ejemplo, los 10 mandamientos los utilizó. ¿Qué les parece? Sí los utilizó. Sí los utilizó. Por ejemplo, en Marcos 10:17, cuando en aquella oportunidad vino un joven, lo que llama el joven rico, vino uno corriendo y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y él qué le dijo? Él le dijo, bueno, los mandamientos sabes, conoces. Y le mencionó algunos. Le dijo, bueno, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
¿Y qué dirías vos en esa oportunidad, ¿no? Si vas a Jesús y Él te dice esto, eso es lo que tenés que hacer. ¿Y por qué? Y para heredar la vida eterna, es decir, para ser salvo y no para irte al infierno. ¿Podrías decir esto? Yo en toda mi vida cumplí los mandamientos de Dios. Bueno, ahí el joven rico dijo que sí, que esto que le dijo lo había hecho. Nunca había dicho falso testimonio, nunca había mentido este joven. Pero ¿qué pasa? Tenía un ídolo en su corazón. Dice, bueno, mirándole, dice, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Lamentablemente el joven rico ahí falló. ¿Por qué? Porque en su corazón estaban las riquezas. Y luego el Señor exclama, cuán difícilmente los ricos pueden entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué Jesús entonces utilizó la ley? La ley de Dios, se la mencionó. Porque la ley es aquel ayo que nos guía a Cristo. Necesitamos la ley para entender nuestra condición de pecadores delante de Dios perdidos. Porque Cristo es aquel, por decirlo así, el salvavidas, aquello que en el medio del mar, del océano, con una profundidad de miles de metros, necesitamos sí o sí para aferrarnos a Él, para no morir ahogados. Pero si uno está en la orillita, con el agua por los pies, y le tiran un salvavidas, lo va a quedar mirando, diciendo, ¿qué te pasa? Estás mal, o sea, estoy en la orilla, no necesito esto, salí. Y así es que la gente responde a Cristo cuando no conoce, no ve realmente su condición de pecador perdido delante de Dios. Es la ley la que hace este trabajo, esta tarea. Y bueno, yo te pregunto, ¿ha tenido el efecto la ley sobre tu vida? Yo sé que muchos sí, nos hemos convertido, de verdad. Pero si no te has arrepentido de tus pecados, bueno, necesitas sentir y ver tu condición de perdido delante de Dios. Porque los judíos tenían una vana esperanza. Ellos decían, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Y esa era su confianza. No les importaba que su vida era un desastre. Ellos decían, acá estamos en el templo, estamos bien, nada nos va a pasar. Y así también podemos pensar, bueno, yo vengo al templo del Señor, yo, bueno, tengo un ministerio, X, Y, Z, hago esto, hago lo otro. Como dice acá, soy maestro de niños, sirvo. ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu confianza? La única confianza verdadera delante de Dios es Cristo. Y no hay más que eso. Entonces la ley tiene que hacer esa tarea de dejar de lado toda confianza personal. Delante de Dios no tenemos nada que presentarle. Tenemos que reconocernos como pecadores para realmente recibir y aferrarnos del Evangelio de la salvación. Dice también que es la forma de la ciencia y de la verdad. Y eso está totalmente bien pensar así en cuanto a la ley. Porque el Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Salmo 119, ustedes saben que es el capítulo más largo de la Biblia y habla acerca de la ley de Dios. La ley, los decretos, los mandamientos. Y los tienen en muy alta estima. Por ejemplo, el 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado
tus mandamientos. Entonces el salmista acá consideraba lo mismo, que la ley era aquello que él enseñaba, incluso por haber meditado, por haber considerado, el conocimiento verdadero llegó a su corazón. Y también dice que la ley es la forma de la verdad. Y pensando en aquel ejemplo de Gálatas que dice que la ley es nuestro ayo, o sea, la forma es la personificación. Cuando habla de es la forma, habla de la personificación. Y Salmo 119 también 30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. La ley también es la forma, la personificación de la verdad. Pero ese ayo, esa forma de la verdad, esa personificación, nos guía a Cristo, al que es realmente la manifestación completa de la verdad de Dios. Porque Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la verdad, yo soy la verdad, Jesús es la verdad. Jesús es la manifestación completa y total de la verdad. Aquella ley que los judíos tenían, bueno, era sí verdad, pero con el fin y la finalidad de guiar a Cristo la verdad. Ahora, el problema de los judíos, versículo 21, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No te enseñas a ti mismo? Con todo eso que habían sido instruidos y que estaba bien de la consideración y tener en alta estima la ley, nosotros podemos tener en alta consideración la palabra de Dios. Dios quiera que sí, que la tengamos, todos y cada uno de nosotros, que la palabra de Dios para nosotros sea algo estimable. Pero los que estamos acá, por ejemplo, que tomamos el púlpito o que predicamos, damos una clase, niños, adolescentes, jóvenes, etcétera, los que sea, tenemos que tener esto presente, ¿no? Primero, enseñarnos a nosotros mismos. Primero es ¿para quién? Para nosotros, para mí. Así debe ser. Primero es para mí. O sea, que yo tengo que ser el primero y el mejor estudiante, por decirlo así, cuando me toca estudiar y me toca compartir. Primero es para mí, no como hacían ellos. Otra pregunta muy incisiva que dice, tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Y bueno, ¿está bien predicar que no se debe robar? Sí, está bien predicar que no se debe robar. Lo que está mal es hacerlo, ¿no? Y no es lo mismo robar sin predicar que robar habiendo predicado. ¿Por qué? Porque justamente mientras más luz uno tiene, más le será vuelto a demandar. Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que conociendo la voluntad no la hace, bueno, recibe muchos azotes. En cambio, el que es ignorante, bueno, no tiene la justificación, pero tiene cierto atenuante, como es agravante el conocerlo. También Mateo 23, hablando de los fariseos y los escribas, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquella famosa frase que dice, haz lo que yo digo, mas no lo que yo hago, bueno, viene justamente de acá, de los escribas y fariseos hipócritas. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Versículo 12 de ese capítulo. Y el 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mayor condenación.
Y todas estas cosas que estamos viendo, tal como nos dice Corintios, están escritas para nuestra enseñanza. Toda la palabra de Dios es útil y eficaz para que nosotros podamos aprender y ser instruidos. Y reciba yo la amonestación de parte del Señor. Otra pregunta incisiva, versículo 22, dice, tú que dices que no se debe cometer adulterio. ¿Adulteras? ¿Qué tema con el adulterio? Pero no solo el cometer adulterio, ¿no? Es decir, el engañar a la esposa, al esposo, sino también el hecho en sí, como dice el Señor, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y bueno, esto es algo que todos nosotros debemos de cuidar, nuestro corazón, para no caer en esto. Y ellos eran tan caretas, por decirlo así, que predicaban y enseñaban y decían, no, está mal adulterar, está mal adulterar. Y sin embargo ellos lo hacían. ¿Cómo se puede caer en eso, no? Pero sin embargo, era lo que vivían ellos. Ahora, Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo esto está mal porque uno debe hacer al otro lo que le gusta que hagan a uno mismo. Y obviamente que yo no puedo permitirme engañar a mi esposa, porque yo no estaría contento si ella lo hiciera. Entonces, debo hacer con ella como me gustaría que ella hiciera conmigo. Ahora, también dice, tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. La idolatría había sido el pecado más grave del pueblo de Israel en la historia. Pero Dios dijo, bueno, yo voy a sacar esto de la idolatría de todo el pueblo. Y así lo hizo. Ya no se mencionó más a Baal, todos los ídolos que ellos tenían. Eso ya en el tiempo de Jesús ya no estaba más. Y para los judíos los ídolos no eran nada. Ahora, lo que hacían, esto de el sacrilegio que dice la versión de 60, era justamente el saquear templos, como dice acá la versión de las Américas. Sacrilegio es lesión o profanación de cosa, persona o lugares sagrados. Y la idea es que ellos veían un templo de un ídolo, ¿sí? Entonces, bueno, pero como el ídolo no es nada, y bueno, y ahí hay oro, yo necesito el oro, bueno, voy, tomo el oro, ya está. ¿Está bien? ¿Está bien? No está bien, porque Deuteronomio 7:25 justamente lo había prohibido expresamente. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dios se lo había dicho claramente. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Simplemente obedecer y nada más. En lugar de esa sencilla y clara obediencia, cumplir el mandato del Señor, ellos habían tomado razonamientos y hecho otras cosas. Y en eso lo podemos también tomar para nosotros, porque fácilmente podemos caer nosotros en eso. Recibimos el mandato del Señor, lo que es la voluntad de Dios, Dios quiere esto, y nosotros le buscamos la vuelta y decimos, no, pero no pasa nada si yo robo una lapicera, no pasa nada si yo no hago las horas que tengo que hacer en el trabajo. Tengo que hacer 8, bueno, hago un poco de SEO por ahí, no sé si se sigue diciendo eso, pero hago SEO, no sé de dónde viene la expresión, pero no hago lo que tengo que hacer. Y bueno, no hago las cosas estipuladas. Si me dejo llevar también en una relación con alguien que no es un hijo de Dios o hija de Dios. Dios nos dijo claramente lo que teníamos que hacer.
no le busquemos la vuelta para desobedecerlo. Deuteronomio 5:29 dice, es Dios hablando y nos dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esto es interesante porque es Dios mismo el que, como que una expresión de deseo, pero con cierta frustración de parte de Dios, porque dice, ¿quién diese? ¿Y quién va a ser si no es Dios? Pero claro, Dios había dado la libertad al hombre y Dios no iba a tratar al hombre como un robot, es decir, no le iba a obligar a hacer, y sabía que no iban a temerlo ni a guardar todos los días todos los mandamientos. Pero sí, el pueblo y cualquier persona, nosotros, guardásemos todos los días todo lo que Él nos dice, no es para bendición de Dios, no es para que Él se sienta mejor. ¿Para qué es? Para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre. Es decir, acá está clarito que lo que Dios nos dice es para nuestro bien. Es para nuestro bien. No le creamos al enemigo diciendo que lo del principio, lo de Eva, ¿no? No, pero Dios les dio ese mandamiento para cortarlo, para cortar su libertad, ¿no? Justamente eso, ese fruto es lo que vos necesitas. Con eso vas a ser completo, ¿no? Con esa relación prohibida, ahí vas a ser completo. Justamente eso es lo que te va a hacer feliz. Es lo mismo de siempre, la misma estrategia del principio, así es la que terminamos cayendo una y otra vez nosotros. Pero Dios quiere nuestro bien. ¿Quién diese que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? De esa manera nos iría bien. Ahora, continúa diciendo, tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Jactarse es como enorgullecerse, ¿no? Como tener ese orgullo. Puede ser un sano orgullo o no tan sano. Pero ellos se jactaban de la ley, decían, bueno, sí, yo soy partidario de la ley, pero sin embargo, al ser un infractor de la ley, deshonraban a Dios. Y bueno, ellos eran incongruentes, inconsecuentes con lo que decían creer. No eran íntegros. Caían en esa batalla de la integridad. ¿Es posible para nosotros jactarnos del Evangelio, pero deshonrar a Dios al ser transgresores? Sí. Al no vivir el Evangelio. Bueno, podemos predicarlo y no vivirlo. Y de esa manera también estaríamos deshonrando a Dios. Ahora, también dice que los gentiles, versículo 24, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Y este es la fatal conclusión y desenlace de parte de los judíos, ¿no? Blasfemia, ¿qué es blasfemia? Bueno, blasfemia es una expresión injuriosa, es decir, con agravio, con un menoscabo del honor de cierta persona, en este caso de Dios, una ofensa a la fama. Y esto era lo que pasaba por todos los gentiles, los no judíos, que veían lo que ellos decían, lo que ellos se llenaban la boca, y la ley, todo, y veían la vida pero ¿y qué es esto, no? Entonces, claro, tu Dios es una mentira, tu Dios no existe. Y claro, y esa era la ofensa que todos provocaban, que los judíos provocaban que todos tuviesen, que todos tenían al ver la vida de ellos. Ofendían el honor de Dios con sus acciones. Tengamos nosotros cuidado de no hacer lo mismo. Entonces, aplicando este pasaje,
por más que leímos hasta el 29, vamos a considerar hasta el 24 nada más. Pero ellos se apoyaban en ilusiones. No obedecían lo que Dios les decía. Se apoyaban en sus cosas, como leímos, ¿no? El templo del Señor. Se apoyaban en ilusiones vanas. Bueno, no nos apoyemos en ilusiones vanas. No por haber nacido en una casa de cristianos, vos sos un hijo de Dios. Dios no tiene nietos. Dios tiene solamente hijos. No podés comprar tu salvación por un ministerio, por un servicio. La salvación no se compra. No piense que podés hacer absolutamente nada para merecer el favor de Dios. Es por gracia, es un regalo no merecido. La salvación es por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2. Es una blasfemia pensar que uno puede pagar la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es tan cara. La ofensa tuya, la transgresión, merece una eternidad en el infierno. Merece el pago de que el eterno y perfecto Hijo de Dios diera su vida en la cruz, la sangre preciosa de la cruz. ¿Y vos pensás que por hacer algunas cositas bien vas a poder pagar eso? Es como que alguien viniera a darte un tesoro inmenso, a regalártelo por gracia, decir, no, yo te lo voy a regalar no porque te lo mereces, sino porque yo te amo y te lo doy. Te doy, no sé, lo que quieras pensar, un edificio de valor de, no sé, 100 millones de dólares. Y vos digas, está bien, lo acepto, pero yo te voy a dar 100 pesos en pago. ¿Pero qué, estás loco? Te lo estoy dando gratis, te lo estoy dando, recibilo como te lo quiero dar. No, pero yo te quiero dar esto. Así es que eso es lo que ve Dios al querer pagar con tus obras de inmundicia, que en definitiva son las obras nuestras que podemos presentar ante Dios, son inmundicia, al pensar de que por tus obras podés pagar la salvación. Es totalmente vano, imposible. Romanos lo deja bien claro, ¿no? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Capítulo 3 de Romanos. ¿Y has nacido de nuevo? Hermano que estás aquí, capaz de hace poquito o hace mucho. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano o amigo que venís o que ves la transmisión, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que consideres tu condición de perdido pecador delante de Dios. La ley de Dios fue hecha para esto. Te muestra, podés alcanzar el nivel, el estándar de santidad que nos dice la ley de Dios. Por ejemplo, el primero de los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que Dios ha sido tu Dios al que has servido, has amado y has adorado toda tu vida, en todo tu tiempo. Claramente no. Claramente no. Entonces, no confíes en ti mismo. Necesitas la salvación de Dios. No tengas vanas ilusiones. Las vanas ilusiones no te pueden salvar. Lo que te salva es el Evangelio, la palabra de Dios. Dios honra su palabra. Que nuestra fe y nuestra esperanza y confianza sean basadas en la palabra de Dios. Seamos coherentes. Somos hijos de Dios, tenemos la verdad, la tenemos porque nos la fue entregada, ¿no? No somos los dueños de la verdad, pero alguien dijo, no somos los dueños de la verdad, sino que la verdad es dueña de nosotros, porque nosotros fuimos comprados con el precio de sangre y Jesucristo es la verdad y Él es nuestro Señor. Entonces, seamos coherentes, no tengamos nada que ver con esta forma de ser de los judíos, que decían y no hacían. Dios no soporta eso, esa incoherencia. No seamos como ellos.
Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que tu vida y mi vida sea para su gloria. Dios quiere mostrar al mundo la luz. Dios quiere que tu vida sea esa sal que se pone para conservar, para preservar, para que no se pudra todo en este mundo. Dios nos quiere usar para eso. No porque seamos la gran cosa, ni que seamos fuertes nosotros, sino porque Él vive en nosotros. Y eso es lo que el mundo necesita ver. También, si vos sentís que quizás caíste en esa incongruencia, como la de los judíos, de decir y no hacer, bueno, está la oportunidad delante tuya y delante mía para reconciliarte con Dios. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La solución está ahí, ¿no? Ese tipo de vida no agrada a Dios. Bueno, confesalo y tenemos un abogado, como dice 1 Juan 2:1, Jesucristo el justo. Y bueno, y vamos arriba, y podés ser el testimonio que Dios quiere que vos seas y que yo sea. Sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, no nos olvidemos que somos embajadores de Cristo. 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y también 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este para mí es un ejemplo en cuanto a cómo manejarse, a cómo conducirse. Sencillez, sinceridad, con la gracia de Dios. Siendo un judío también, el apóstol Pablo, pero elegir la gracia de Dios. Nada de legalismos, la gracia de Dios. Y hablar de parte de Dios. Y con temor y confianza también. Hablar en Cristo. El mundo también necesita oír estas voces, nuestras voces. Y para finalizar, aferrate a la dignidad que Cristo nos ha dado. Porque ese es el glorioso intercambio que Cristo hizo por nosotros. Él cargó nuestra maldad sobre Él para entregarnos su dignidad, para entregarnos su justicia. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Podía yo entrar a la presencia de Dios? ¿Podía yo ser digno como para estar parado delante de Él? ¿Podía yo ser digno siquiera de mirarlo, de estar en su presencia? No, para nada. Y ni tú tampoco, nadie. Porque viles pecadores lo que somos. Pero Jesús sufrió como siendo yo ahí en esa cruz. Dios lo trató a Él como a mí, un indigno pecador, para que Dios me pudiera ver a mí como a Él. Su dignidad es mía, su dignidad es tuya. Por eso puedes estar delante de Dios, por Él, solo por Él. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, hermana,
Párate en la justicia, en la dignidad, con que Dios te lavó, te salvó, y como Dios te ve hoy, y bueno, poder ser consecuente, congruente con lo que predicamos, con lo que decimos, para la gloria de Dios. Y que Dios utilice tu vida y mi vida como Él quiere. Gracias.